Continuamos en Pasen y Escuchen y bueno, hace unas semanas tuvimos con nosotros a Carlos Baliña, un experto preparador de oposiciones que conoce pues casi todo lo que hay que saber sobre el tema y como ya les comentábamos en la edición anterior, pues ha escrito un libro, tiene un blog que seguro que han visitado porque la verdad que hay mucho que aprender en este sentido. Muy buenas tardes, Carlos Baliña. Hola, buenas tardes otra vez. Gracias de nuevo aquí con nosotros para seguir explicándonos porque claro, el otro día pues nos quedamos en eso de elegir oposición y organizarnos un poco con el temario, con el tiempo, con el estudio, pero que hay mucho más, que no se piensen que esto termina ahí, no, que hay mucho que contar. Primero, claro, hablábamos del estudio hace unas semanas. Lo que no hablamos fue que, como nos comentabas hace unos días, este método, que a ti no te gusta nada, de hacer esquemas, sí, subrayados. Efectivamente. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre que esto es muy curioso. En la primera edición del libro, yo cuando presenté la portada, puse un apartado que se llamaba Evitar errores críticos. Y ese apartado estaba vacío, porque yo entendía que con explicar todo lo que había que hacer, no era necesario decir todo lo que no había que hacer. Pero no. Pero con el tiempo descubrí que había tanta gente haciendo tantas cosas extrañas, que al final era mejor poner un apartado específico y hay como 100 y pico de cosas que no hay que hacer. Entonces, por ejemplo, el abusar de los esquemas y resúmenes es una cosa que no hay que hacer. Y lo vamos a entender muy fácilmente. Supongamos que tenemos que aprendernos el Padre Nuestro. A nadie se le ocurriría hacer un esquema del Padre Nuestro. Claro. Es un conglomerado de datos retorcido y complicado. Podemos pensar en la salve, podemos pensar en el sistema periódico de los elementos. Berilio, magnesio, calcio, troncio, bario y radio. Francamente, ¿qué esquema vamos a hacer ahí? Podemos pensar en la tabla de multiplicar, que son un galimatías terrorífico. Imaginémoslo con palabras, no con números. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. Son números revueltos. Entonces, eso no se aprende con un esquema. Eso se aprende de memoria. Porque vamos a ver. Nosotros cuando estábamos en la época primitiva, en las cuevas, como yo te contaba en su día, pues resulta que no teníamos para escribir, ni teníamos para leer, y la actividad de los seres humanos por la noche, cuando llegaban a la cueva después de cazar, ¿cuál era? No se podía ir a la discoteca, no se podía ir a nada. Lo único que se podía hacer era contar historias. Entonces se levantaba el más anciano de la tribu, que venía a tener 20 años, que es lo que vivían entonces, y largaba un rollo, y todos los niños lo escuchaban. Entonces, así durante años, y luego esos niños crecían y les tocaba a ellos contar las historias. Si vamos a la época, a los que están ahora en la edad de piedra, siguen haciendo exactamente lo mismo. Luego nosotros tenemos el cerebro preparado y entrenado para escuchar un rollo y repetirlo. Al final, en un examen, lo que nos preguntan son las cosas que tenemos memorizadas en la cabeza. Pues lo natural es usar la memoria. Sin embargo, el sistema educativo español se ha dedicado a decir y a sostener todo lo contrario. Nos dicen que la memoria es una cosa franquista, que es una cosa antigua, que es una cosa retrógrada y que lo más importante es la comprensión. Como si la memoria y la comprensión fueran conceptos equivocados. Pero es que yo cuando me estoy estudiando una cosa de memoria no puedo dejar de comprenderla. Yo no puedo apagar la función de comprensión. Es que es imposible. Si yo me estudio una cosa como por ejemplo esta. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Bueno, pues eso, que se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Yo lo he entendido, pero también me lo he aprendido de memoria. Ahora, si luego yo pretendo con un simple esquema saberme eso tan retorcido, al final se me va a caer. Y es imposible decir el ascendiente que heredará de su descendiente bienes que estuviese adquirido por título lucrativo oneroso de un hermano, está obligado a reservar los que hubieran... O sea, esas cosas no se pueden aprender más que así. ¿Qué sucede? En la oposición te enseñan todo lo que no está en la carrera ni en el colegio y que realmente te puede hacer falta, más algunas cosas que no. Entonces, estas cosas que te enseñan les han quitado la paja. Y son como un agujero negro. Es una materia densa, densa, densa. Si yo hago un resumen, que es el 30% de lo que viene allí, pues me estoy dejando fuera el 70% de las preguntas. Luego el resumen no me sirve. Claro. Y si yo me hago un esquema, pues como me estoy dejando fuera el 99% y solo me sé el esquema, pues me sé el 1%. Con el 1% me van a dar un tortazo y me van a dejar temblando. Vamos. Estoy perdido. En un examen normalmente, sobre todo en el test, es como si yo tiro una piedra a la laguna. ¿Quién gana? El que hace las ondas más grandes. Eso hay dos formas de hacerlo. O tiras una piedra muy gorda, que es un temario muy largo, con riesgo de fundir plomos, o la que yo propongo, un temario más pequeño, pero muy bien aprendido, que es como lanzar una piedra pequeña, pero fuerte hacia abajo. Y luego, cuando tú te la sabes, tú vas ampliando como una perla. Y cada año tu perla brilla más. Al final, como es la perla que más brilla, entra la señora y dice, yo quiero esa. Ese sí es el camino a hacerlo. ¿Errores que me encuentro en los opositores? Pues aterradores. Por ejemplo, me encuentro un opositor que me decía que él estudiaba por la pantalla del ordenador. Digo, ¿pero qué me estás contando? Dice, sí, porque se me ha acabado la tinta. Pues vete y cómprala. Esto, que tampoco cuesta tanto, que tampoco cuesta tanto. Bueno, la tinta es uno de los líquidos más caros del mundo, bueno, sí, habría que hacer las cuentas. Pero es que luego llega otro y me dice, no, es que yo no puedo estudiar nada que no esté escrito por mi mano.
Entonces hay gente que coge el temario y lo copia entero a mano para podérselo estudiar luego. 1000 folios o 1500 Sí, como un amanuense medieval. Y lo copian entero. Pero digo, ¿qué me estás contando? Pero Mira, es una pérdida de tiempo enorme. pero como la gente tiene prejuicios y está llena de prejuicios y no se encuentra con nadie que se los quite de la cabeza, pues adelante. Otros, por ejemplo, me dicen, no, a mí no se me queda si después de estudiármelo no lo escribo. Y se estudian un tema y después se pasan 4 horas escribiéndolo, acaban machacados, claro. Y yo les digo, bueno, pero cuando vayas a repasar, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escribir 2 temas al día? No, es que si no, digo, vamos a hacer una prueba. Les hago una prueba y, oye, pues sí que es verdad que se me queda, y se quedan asombrados. Porque la gente tiene miedo a cambiar las cosas que ellos creen que les funcionan por otras que no saben si les van a funcionar. Y hay un miedo a la verdad. A mí me ha pasado de opositores comprar el libro, meterlo en un cajón y tenerlo 7 meses guardado. Porque es que, claro, abrirlo después de 5 años estudiando, intuyendo que las cosas no están funcionando, significa asumir que puedes llevar 5 años equivocándote. Cuando llega un momento que la cosa va fatal, pues me llaman, como dice Rupert, te necesito. Entonces, oye, hay este problema. Digo, claro, es que no lo estás haciendo bien. Houston, tenemos un problema, necesito el libro. Esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo más importante es quitarle a la gente el sentimiento de culpa. Porque cuando una persona, incluso de buenas notas, se enfrenta a esto y no sabe cómo hacerlo, pues es como cuando llegas a la selva y te pierdes, y empiezas a dar vueltas en círculo, y dices, bueno, pero si yo era un estudiante bueno. Y entonces lo terrible es que tu propia imagen se te derrumba. Empiezas a volverte invisible, pierdes la noción de quién eras tú y acabas como yo, que me miraba al espejo y no me veía, como si fuera un vampiro. O sea, llega un momento que tú dices, bueno, ¿quién soy? Te vuelves irreconocible. Y entonces entras en una espiral autodestructiva que en algunos casos incluso ha llevado a algunos al borde de la depresión. Sí, sí. Pero no solo existe el miedo a la verdad, porque como tú recoges en tu libro, pues hay muchos casos, miedos. has tratado con mucho tipo de personas, y otro de los miedos, no sé si más comunes, quizás sí, sea ese miedo al éxito que nos comentabas. Pues el miedo al éxito es una cosa de las más curiosas con la que me he encontrado. Una vez me llama un opositor y me dice, mira, yo es que estoy muy angustiado. Digo, pues ¿qué te pasa? Dice, soy el mejor de mi academia. Digo, vale. Estudio 11 horas diarias. Digo, bueno, está bien, un grupo A, bien. Dice, estudio de memoria. Digo, hombre, uno de los poquísimos que me dicen que estudia de memoria. Tú vas y dices, no, pero es que estoy presionadísimo. Y entonces le empiezo a hablar con él y me doy cuenta del problema. ¿Qué pasa? Pues este chico va muy bien, como va muy bien, tiene miedo a suspender, porque todo el mundo está pensando que va a aprobar. Entonces hace un esfuerzo aún más grande y sube más horas de estudio y con más presión. Entonces todavía va mejor y le saca más ventaja a los que están con él en su academia. Con lo cual, llega un momento que empieza, mira que si suspendo, mira que fracaso, mira lo que van a pensar de mí, y entonces se esfuerza todavía más. Y ese motor empieza a temblar porque se va a romper. Claro. Porque no puede soportar eso. Y entonces me dice a mí, ¿qué hago? Digo yo, baja las horas de estudio. Digo, ¿cómo va a ser eso? Digo, tú bajas las horas de estudio porque vas a romper. Y esto no es absurdo. Tú vete bien, vete contento, vete como una novia a la boda. Es el día que tú vas a poner de manifiesto tu traje, que eso es lo que tú has trabajado, las invitaciones, lo que tú te has esforzado, y vas contento y feliz. Bueno, pues este chico al final me hizo caso, fue contento y feliz y aprobó 4 de una tacada. El grupo A, el B, el C y el D. Madre mía. Por puntos perdió el B, C y el D y se quedó con el A. Estupendo. Estupendo, pero que te quiero decir que una persona puede destruirse. Esto pasa también en los exámenes orales. Hay gente que va a la puerta del examen, llega y en ese momento se bloquea y no entra. Porque tiene miedo a hacerlo mal. Le dicen los temas que han caído y los recita a los 3 perfectos, porque se lo sabe perfecto. Es el miedo a la posibilidad de perder. Eso te termina bloqueando porque solo piensas, mira que si me sale mal, mira que si me sale mal. Al final solo oyes en tu palabra la palabra mal y te bloqueas. Claro. En este caso la solución es muy sencilla, por si le pasa a alguno. Hay que coger a ese opositor y decirle, mira, yo te voy a llevar a rastras, te voy a poner en la puerta del tribunal y cuando estés allí te voy a dar una patada donde la espalda cambia de nombre y te voy a meter dentro. De manera que tú una vez dentro tú verás lo que hace. En ese momento el opositor se desresponsabiliza, ya no tiene la responsabilidad puesto que le van a llevar forzado. Claro. Y entonces va y lo borda. Curioso. Pero no es el primero que se queda fuera. Entonces la mente humana es muy compleja y cuando la metemos en una posición la vamos a someter a unas presiones muy grandes. Entonces nos encontramos con muchísimas personas con unos errores terribles. Por ejemplo, yo es que tengo 40 años, tengo 42, tengo 50, tengo no sé qué. Digo, pues eso es un activo. Dice, ¿cómo que un activo? Digo, sí. Digo, a mí me pones enfrente un opositor de 40 y el de 20 y yo prefiero jugarme la plaza con el de 20 y no con el de 40. La persona de 40 tiene mucha más experiencia de la vida. Ya aterrizó hace tiempo. Tiene la fecha de caducidad más próxima. Sabe por lo que pelea. Y va a ir a muerte. Tiene más experiencia, más vocabulario, más comprensión de las cosas. Y es un enemigo terrible. El otro puede equivocarse unas cuantas veces. Este no. Por tanto, es al revés. O sea, que ese miedo a yo es que tengo 40 años y Es ya no puedo estudiar todo tanto, lo contrario. nada. Porque al final, estudiar y aprender las cosas de memoria es una actividad para nosotros estructural, como respirar o como andar. Vamos a suponer que un chaval de 20 años pudiera tardar un poquito menos. Bueno, pues si él tarda 2 años, tarda 2 años y 2 meses. Pero al final me lo voy a saber igual. En realidad me lo voy a saber mejor. Porque tengo unas ventajas estructurales que él no tiene. Porque la experiencia es un grado en la vida. Entonces, eso hay que descartarlo.
Entonces yo me encuentro con personas que dicen, es que yo no sé si tengo la suficiente memoria. Digo, pero vamos a ver. Los seres humanos venimos todos con un chasis de memoria suficiente para aprendernos 4.000 folios de memoria, y 5.000 y 6.000 si lo hacen falta. Como la mayor parte de las oposiciones pues se mueven entre los 1.000, 1.200, 1.400, 800, no hay ningún problema. Lo que hay que hacer es invertir el tiempo necesario e invertirlo con la calidad necesaria. Porque la gente estudia sin intensidad. Y si estudias sin intensidad y no te peleas con el tema, que es lo que me decía mi padre, pero yo no lo entendía muy bien, si tú no te peleas con el tema, si tú no te aprendes aquello al pie de la letra, pues al final no te lo vas a saber. Y el resultado es que luego se te desarma y se te cae. Cuando llegas al final, te das cuenta que se te ha olvidado todo. Y entonces te vienes abajo. Imagino que en el estudio, aparte de tener en cuenta ese principio que nos comentabas de un folio, 1 hora, también es importante saber gestionar esos descansos. Aparte de estudiar muchas horas al día, que hombre, que es recomendable, pero claro, imagino que no puedes estudiar 4 horas seguidas y tan fresco vas a estar la primera que la cuarta. Pues mira, yo soy partidario de no tener el prejuicio de que me voy a encontrar con la necesidad de los descansos. Porque es que hay gente, es a lo que voy, todo el mundo está lleno de prejuicios que no se ha parado a pensar por qué. Veamos los descansos. ¿Qué significa descanso? Descanso, lo contrario de cansado. ¿Y por qué voy a estar cansado? A ver, yo estoy sentado en una silla con una bata y una fanta. Estoy moviendo corrientes eléctricas en la cabeza. Es que no muevo ni un dedo, o sea, menos que el teclado, menos que el ratón. ¿Por qué tengo que estar cansado? ¿Cuál es la razón de estar cansado? ¿Solamente porque creo que lo tengo que estar? Yo creo que si una persona, por la razón que sea, se encuentra cansada, oye, porque le duele la vista, porque le duele la espalda, porque se levante y que dé unas vueltas. El que necesite parar 1 hora, que pare. Porque cuando no se puede seguir, no se puede seguir. Pero no hay que estar prejuzgando ni diciendo, no, yo tengo que parar cada 10 minutos. Pero, pues a lo mejor, qué? Claro. Pues no, porque es que ya estás tú presumiendo e interiorizando que eso es una actividad cansina, cuando no es una actividad cansina, es una actividad la más floja del mundo. Es que estás sentado en una silla sin menearte, lo más parado que hay. ¿El vago ideal quién es? Pues un mexicano, con perdón, o alguien de esos de los tebeos que está sentado allí con un sombrero al sol. Pues esto es lo mismo, solamente mueve los ojos. Yo, que son unos músculos, pero que se mueven muy poco. Yo creo que hay que luchar contra los prejuicios. Y tenemos una tal cantidad de prejuicios que la gente se anula. Prejuicios del tipo, yo no valgo para estudiar. Pero bueno, ¿y tú en qué te basas? Ya. Habrá que comprobarlo. Te pones con la técnica correcta y si no vales, no vales. Pero la mayor parte de la gente tiene la capacidad. Es como dicen, no, yo no valgo para respirar 22.000 veces al día. Pues no sé. Pues lo haces. Lo puedes asumir, pero vamos, es una declaración graciosa que no tiene sentido. Entonces, la mayor parte de la gente no se para a pensar por qué piensa determinadas cosas. Y circulan por el mundo de esa manera. Cuando llega el momento de la verdad, pues por ejemplo me dicen, no, es que yo me pongo muy nervioso. Soy una persona muy nerviosa y me pongo muy nervioso. Digo, pero vamos a ver, tú suponte que mañana te dicen que vayas y que el examen tuyo es recitar el Padre Nuestro. Dice, vale. ¿Tú te lo repasarías? Me dicen, no. ¿Tú aprobarías? Me dicen, sí. Dice, entonces no es que te pongas nervioso, es que no te lo sabes. Cuando tú te sabes los temas como el Padre Nuestro, pues no hay nervio ninguno. Decía un preparador que las oposiciones son como una lotería en la que te puedes comprar todos los boletos. Pues ¿cómo vas a estar nervioso por saber qué boleto sale si te los has comprado todos? Y algunos se pensará que bobería, que no, que yo he conocido personas que han sacado 99 preguntas de 100 y los he tenido conmigo trabajando. Y se las sabían todas. Bueno, cuéntanos la anécdota esa de las... No digas nombres, por favor, porque si no nos va a matar, pero... Por ejemplo, en el juzgado donde yo trabajo hay 2 funcionarios. Una ya se marchó y otra está allí. Una de las que está allí me dice, bueno, yo saqué 97 de 100. Que no es poco ya, vamos. Y las otras 2 las dudaba. Sí. Pero como ya pensé que estaba aprobada, pues no me forcé. Y la otra, la que se marchó, dice, bueno, yo saqué 99 de 100. Y la 100 creo que la sabía. Pero no fueran a pensar que había hecho trampa, pero no la puse. Para que vean ustedes dónde llega el estudio a veces. Es cuestión de, tú te aprendes, como me dijo una de las chicas estas del juzgado, me dijo, mira, hay las preguntas que todo el mundo se sabe y las 10 que deciden. Pues ella se aprendió las que todo el mundo se sabe, después se aprendió las que deciden, y después siguió estudiando más cosas. Y fue ampliando el abanico del terreno que cubría. Cuando cubrió más terreno que el último que iba a aprobar, pues aprobó. Eso es. Ese es el secreto, es saber más que el último. Y el último se puede calcular cuánto sabe, le metemos un poco más y aprobamos nosotros. De todas maneras, también hay ciertos truquillos que tú me has contado, hay porque claro, trucos. es el... Bueno, vamos a hablar de uno en concreto, que lo típico es, bueno, yo no me da tiempo a estudiarme todo, voy a seleccionar un poco de aquí, un poco de allá y otro poco de aquí. Pero tú has estudiado un método por el cual, aprendiendo una parte, tienes más probabilidades según qué partes. Exactamente. A ver, explícalo tú porque yo creo que no me he explicado bien. El tema tiene varias facetas. En primer lugar, la gente no se da cuenta que hay exámenes que están blindados contra esto. Por ejemplo, un caso muy típico. Vamos a ver si lo puedo poner sencillo. Supongamos que yo tengo dos ejercicios, el primero y el segundo. Cada uno tiene 100 temas y me he aprendido 50 de cada uno. La gente se piensa que si me estudio la mitad de cada uno, pues con eso voy a tener la mitad. Pues no, señor. Tengo la cuarta parte, un 25% de posibilidades.
Entonces, hay exámenes que ya se han dado cuenta, están blindados y tú puedes hacer muchas cuentas y en realidad, como no te estudia el 70 o el 80% de los temas, nada. Pero hay otros exámenes donde no se han dado cuenta. Por ejemplo, el típico examen de educación. Pues es un examen con 70 temas, 5 bolas de las que elijo una. Pues hay gente que se estudia los 70 temas, o 65. Resulta que llevando 20 ya tienes un 84% de posibilidades. Fíjate. Pues estas cosas se calculan matemáticamente. En ocasiones la cosa es más compleja, porque tenemos un primer examen que tiene 50 temas, un segundo que tiene 70 y un tercero que tiene 80. Entonces, claro, se nos plantea el problema de cómo colocamos los temas entre los tres, los distribuimos entre los tres ejercicios. Normalmente la idea es aplicar los vasos comunicantes como en la física. Hay que poner el mismo número de temas en los tres exámenes. Cuanto más metamos, más subimos, pero siempre haciendo por probabilidad un producto entre la probabilidad de cada uno de los exámenes por separado para saber la probabilidad final. ¿Qué ocurre? Que si nosotros aplicamos la mejor de las fórmulas posibles al esfuerzo que vamos a utilizar, podemos sacar el doble o el triple de probabilidad de la que sacaríamos si lo hacemos al voleo. Y mucha gente por lo hace al voleo dice, voy a estudiarme 15 aquí, 2 aquí y 7 aquí. Y es mucho menos que lo que hubiera sacado con 5, 5 y 5, por poner un ejemplo. Ya. Y lo mismo que nos pasa con esto, nos pasa en los exámenes de test con las preguntas dudosas. Aquí tenemos otro universo. Porque resulta que mucha gente no contesta las preguntas que duda entre 2, o entre 3, o entre 4, porque piensa que le perjudica. Sí. Hay que pararse, hacer un pequeño análisis matemático que se hace en 5 minutos, porque hay exámenes donde te interesa contestar todas. Yo hay gente que le he dicho, mira, tal como está montado ese examen, contesta todas, las sepas o no las sepas. Y haces el mismo examen, contestándolas y sin contestar, y haces la prueba en casa, y sacas más nota contestándolas que sin contestar. Entonces, al final lo que yo quiero transmitir es lo siguiente. En un escenario tan complicado como el de la oposición, hay muchísimos pequeños detalles que considerar. Un solo detalle normalmente no decide nada, pero si nos equivocamos en el coche, nos equivocamos en la ruta, nos equivocamos en la velocidad, nos equivocamos en el combustible, o no nos equivocamos, pero no cogemos el mejor combustible, ni la mejor ruta, ni el mejor atajo, ni el mejor coche, ni el mejor mecánico, ni el mejor piloto, al final resulta que lo va a conseguir otro. Y si nosotros tenemos la posibilidad de coger la mejor opción en todos los casos, pues a mí lo que me interesa es que el opositor sepa que esa opción está calculada, que existe y que está a su disposición. Y que tiene que luchar por conseguirla, que no se resigne y que no se crea lo que le cuenta el primero que pasa. Porque mucha gente no tiene ni idea y cuenta las cosas. Es que eso de enseñar sin saber se nos da estupendamente, ¿verdad? España es un país arbitrista, donde todo el mundo opina y nadie entiende. Ejemplo, podemos encontrar millones de personas que dicen lo que es un penalti. Pero ¿cuántas han reído el reglamento de fútbol? Ni uno. Ya. Pues lo mismo que pasa con esto, pasa con casi todo. Y dice, no, me dicen a mí, eso de estudiar es una tontería, eso es estudiar más días y más horas. O sea, que es lo mismo cruzar la playa que cruzar el desierto de Gobi, que solo es más arena, más días y más horas. Pues no. Pues no. Porque si no sabe los trucos de cruzar el desierto, dura 2 minutos. Y ya lo saben, para saber todos estos trucos, pues tenemos por un lado el libro de Carlos Baliña, Método Profesional para aprobar oposiciones, y por otro ese blog al que podéis recurrir siempre que queráis, métodoprofesional.blogspot.com. Muchísimas gracias, Carlos Baliña. Pues nada. No dejamos de aprender contigo. Aquí quedo a vuestra disposición para lo que sea menester. Y los opositores que sepan que me pueden llamar, me pueden preguntar gratuitamente sin problema Eso ninguno. es. Para el próximo día vamos a habilitar, podéis dejar preguntas tanto en el teléfono, en el 942 35 41 21, como en Twitter, en Facebook, en todas esas páginas que tenemos de Radio Cantabria. Podéis dejar vuestras preguntas para Carlos Baliña también en ese podcast que habilitaremos mañana o en unos minutos para que dejen ahí sus preguntas y así en el próximo programa podamos responderlas. ¿De acuerdo, Carlos? Pues nada, un placer será. Muchísimas gracias. Buenas A vosotros. tardes.